No hay indulto, ahora tampoco gracia, pero sí estrategias castillistas a contrarreloj. Vamos a ver el informe, ¿no es cierto?, de Maricielo del Castillo. Van a ver la nueva estrategia de Pedro Castillo para, por supuesto, evadir su sentencia. ¿Qué quiere Pedro Castillo? Quedar bien librado. Quiere que le den derecho de gracia y seguramente se quiere ir a la Embajada de México con su amiga Betsy o, de repente, quiere incendiar la pradera. Hace 3 días presentó 2 solicitudes de derecho para gracia común y aquí está el informe de Maricielo del Castillo. Justicia para nuestros mártires del sur y libertad para nuestro presidente Pedro Castillo Termes. El presidente Pedro Castillo es la muestra de la injusticia en nuestro país. Libertad inmediata al presidente del pueblo. ¿Es golpista para ti? Sí, completamente golpista, señor. ¿Qué hizo su hermano ese 7 de diciembre? Se lo vio. Fue en Televisión Nacional lo que hizo su hermano, señor. Fue un golpista, su hermano. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Este es el mensaje que pretenden que olvidemos de aquella mañana del 7 de diciembre del 2022, el día que la defensa del expresidente Pedro Castillo hoy pretende omitir, el día del golpe. Poco que perder, mucho que ganar. La verdad que yo creo que ellos ya a estas alturas no les interesa mucho qué podría suceder con el presidente Balcázar. Huyendo, así culminó su gobierno Pedro Castillo. Hoy planea seguir huyendo, pero de su sentencia. Y es que hace tan solo 3 días, el expresidente golpista presentó 2 solicitudes de derecho de gracia común respecto a sus 2 procesos judiciales. Uno por el delito de conspiración a la rebelión y el segundo por el delito de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión. La gracia presidencial se da cuando hay un delito que está todavía, o sea, ha sido materia de una sentencia, pero digamos que esta sentencia todavía no está firme. Y esto encaja con el caso de Pedro Castillo. Sin embargo, conforme al reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, se recomienda conceder la gracia común en 2 supuestos. 1, que el solicitante realice actividades laborales, educativas o culturales en el establecimiento penitenciario. Y 2, el exceso del plazo del proceso. Tiene que haber, en este caso, una temporalidad que se tiene que cumplir. Y es que supere el doble del plazo máximo que se da, por ejemplo, por una detención más su prórroga. En este caso, por ejemplo, hablamos de 72 meses, porque el plazo máximo para una prisión preventiva es de 36 meses. Básicamente, en lo que es la etapa de investigación, no llega a completar este plazo. Entonces, ahí está el punto medular. Pretende él, de una manera extensiva, sumar todo el proceso que tiene en curso. La sumatoria del proceso para argumentar un exceso del plazo es la última estrategia castillista para buscar la libertad del sombrero en sus últimos 15 días de gobierno. Pero hay más requisitos que debe alcanzar. La línea de tiempo que acabo de mencionar también debe cumplir con un informe favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales y también debe tener la rúbrica, no la norma que da el presidente, tiene que tener la rúbrica, en este caso el ministro de Justicia. Hay que tomar en cuenta que el actualmente sí se está afianzando en el marco normativo, sí está haciendo lo que corresponde, pero si también él termina saliendo y se nombra, digamos, un ministro a la medida, con funcionarios a la medida, con los informes a la medida, evidentemente pues esto se va a viabilizar. Por su parte, el presidente José María Balcázar se pronunció hace unas horas, delegando toda la responsabilidad de conceder la gracia a su ministro de Justicia. El indulto para el expresidente Pedro Castillo, ¿lo está evaluando? Está todavía en trámite. Legalmente, los requisitos no le alcanzan al autoproclamado maestro Chotano para evadir su sentencia. Ni siquiera el pronunciamiento de un equipo de la ONU al concluir la detención arbitraria del expresidente después del golpe y en plena huida. Respecto al informe que emitió la ONU, ese informe no es vinculante. Nosotros, se me tocó a mí cuando fui ministro de Justicia, recibimos un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijo de manera expresa que Pedro Castillo era golpista.
Ni por un lado ni por el otro. La gracia presidencial como potestad constitucional tampoco es una opción para Pedro Castillo, pues no cumple con los requisitos. No hay indulto, ahora tampoco gracia, pero sí estrategias castillistas a contrarreloj. Pero a ver, o sea, hay voces de la izquierda, Roberto Sánchez y compañía y todos los que gritan, dicen que como la ONU ha dado este informe y que lo ha resumido muy bien Maricielo del Castillo, toda la estrategia castillista, hay que liberar a Pedro. ¿Para qué quieren liberar a Pedro? ¿Para que incendie la pradera? ¿Para que se vaya a México con Betsy y se junte con su esposa? ¿Para qué? Para que él en libertad pueda organizar mejor las elecciones de gobernación y de las municipales, porque ahora él ya se peleó con Roberto Sánchez. ¿Qué es lo que buscan? El premio Consuelo. El gran problema es quién va a firmar si es que el señor Balcázar decide darle libertad a Pedro Castillo, porque Balcázar está viejo, perdónenme por esta expresión, tiene 81 años. Él debe estar midiendo, bueno, a mí nadie me va a meter a la cárcel, nadie me va a procesar, total, además es mi prerrogativa. Pero ¿quién va a ser el ministro que se va a suicidar de manera política? Porque, ok, hoy día tenemos como invitado al doctor Carlos Torres Caro, que además es abogado de Alejandro Toledo, y también tenemos ya el documento oficial, el original, donde Alejandro Toledo también pide derecho de gracia. Entonces, por supuesto, vamos a consultarle todo lo que refiere a esta nueva forma de pedir libertad. Doctor Torres Caro, el presidente Balcázar puede darle, o sea, en su prerrogativa presidencial, puede decir, bueno, ya, le doy el derecho de gracia. Lo ha pedido por 3 causales el señor Pedro Castillo, o sea, él está pidiendo la eliminación de todos los procesos que tiene y decirle, bueno, te dejo en libertad ya y ándate o mándate a mudar a México o quédate acá y ya veremos qué hacemos. ¿Puede hacerlo? Ya, yo no quisiera, digamos, confundir el tema de lo que nosotros, Alejandro Toledo, está pidiéndolo en buena ley. El presidente Balcázar lo ha dicho el día de ayer. A ver, señores abogados, si hay alguien que quiera pedir, bueno, nosotros pensábamos hacerlo a Keiko Fujimori, pero ya que el presidente Balcázar dice que puede hacerlo, bueno, estamos con la urgencia. Me escribió Alejandro y mira las últimas palabras que me escribe literalmente con su letra. Doy mi conformidad y pido su urgente ayuda, doctor Torres Caro, dada la crítica situación de mi salud por humanidad, se lo pido por favor, porque claro, él ahora está solicitando el derecho de gracia común por su avanzada edad, ha superado los 81 años y me encuentro en un delicado estado de salud agravado por las condiciones del penal. La institución ha excedido ampliamente el doble del plazo legal. Esto es importante de entenderlo. Sí. Soy un procesado primario sin antecedentes penales, larga trayectoria de servicio público. No existe riesgo procesal ni social. A ver, el derecho de gracia sí es posible con Toledo y ¿por qué es imposible con Pedro Castillo? Bueno, ellos tendrían que ver si da el plazo de la investigación el doble del tiempo más su ampliatoria. Y si da el plazo, entonces sí estaría dentro del parámetro que la Constitución ha establecido. El derecho de gracia viene desde la época del Código de Hammurabi. Estamos hablando de 4000 años de historia, que se trasladaba al rey y que el rey luego al monarca y así hasta que llegó en los estados constitucionales al presidente de la República. ¿El derecho de gracia perdona los delitos? Tiene tres ámbitos. Uno es el indulto, que es el perdón de la pena. El otro es la conmutación de la pena, es decir, te pusieron 20, te pongo 10. O te pusieron 10, te pongo 5. Y el tercero, que es el más especial, es el único que ha establecido la Constitución un requisito, sin el cual no se puede, que es, tiene que tu investigación haber pasado el doble del plazo más su ampliatoria. ¿Cuánto es? Aproximadamente 3 años y pico, con el nuevo modelo del Código Procesal Penal. Castillo lo ha pasado. No, pero es la investigación, no el juicio. Ah, la investigación. La investigación. Ya, pero digamos, si Jiménez al final, bueno, yo creo que no va a hacer porque él tiene su carta de renuncia escrita, eso es lo que todo su entorno me ha contado, pero si Balcázar lo convenciera o convenciera a cualquier abogado, bueno, ya te nombro ministro y tú firma, porque tiene que haber un refrendo, ¿no? Así es. O sea, él no puede la solito... responsabilidad del presidente de la República es una responsabilidad política. Ok. Pero la responsabilidad ya legal, propiamente administrativa, penal, laboral, la que quieras, es del ministro.
Ya, pero... Es decir, el ministro es el que se la va a jugar desde el punto de vista legal, pero el presidente desde el punto de vista político. Será pues para que ya no lo reelijan nunca más, etcétera, etcétera. Entonces el presidente puede hacerlo, está en su potestad, pero el tema es que haya un ministro que quiera firmar un documento que de repente podría estar mal hecho, porque si han habido noticias de que se ha intentado poner de enfermo, etcétera, etcétera, a alguien, eso no puede ser, porque si una persona dice, no, yo quiero porque estoy enfermo, y resulta que descubren que no está enfermo, entonces eso no está bien. En el caso nuestro, la gracia la estamos pidiendo en el caso de Toledo, porque si él está en una angustia, Milagros. Así, aquí públicamente, si tú haces el trámite ante el Ministerio de Justicia, yo estoy autorizado a decirle al presidente Toledo y a que él acepte que le hagas una entrevista. Él ha aceptado. Él aceptaría. Yo estoy seguro que él aceptaría. Todavía tengo que confirmarlo. Y el presidente Toledo, usted dice que él sí, digamos, por su estado de salud, tiene derecho a un estado de gracia. Por Pero supuesto. ese estado de gracia, ¿qué significa en el caso de Toledo? ¿Que lo manda a su casa a seguir el proceso o que le perdona todo? O sea, la gracia presidencial es que se anula todo. Esa es la diferencia con el indulto, que te perdona. En el otro simplemente se anuló todo. Y en el otro te bajan la pena. ¿Usted va a buscar a Keiko Fujimori? Sí, quiero, a través de aquí, no sé si va a venir después uno de sus asesores importantes y amigos de esa época que... Tú sabes que el haber estado en el Parlamento... Reyardo no es su asesor, es el alcalde de Lima. Pues yo sé, pero me refiero, así nos bromeamos nosotros porque somos parte de una misma promoción que estábamos en el Parlamento. Y es como si hubiéramos estado en el colegio. Cuando nos vemos, nos vemos con mucho cariño, así como cuando pero vemos... Entonces yo creo que voy a aprovechar la oportunidad de tus cámaras, Milagros, para pedir públicamente, en caso de que el presidente Balcázar no asumiera su responsabilidad humanitaria y de clemencia, bueno, iré pues a ver a Keiko Fujimori. Ok, pero Carla, tenemos la declaración que ayer Marta Chávez me dio sobre justamente la piedad y la misericordia, ¿no? Porque, en efecto, la propia Elian Karp le ha pedido misericordia a Keiko Fujimori. Hoy día el doctor Torres Caro ya bueno, el formato de solicitud ya ingresó, acá tiene todos los sellos del presidente Toledo pidiendo el derecho de gracia a Balcázar. Pero ¿qué piensa una de las representantes más fuertes del fujimorismo justamente sobre la misericordia a Toledo? Vamos a escuchar y luego la opinión final del doctor Torres Caro. Que lo perdone Dios, que lo perdone Dios. ¿Ya? Y a mí no me provoca, en verdad, tener esos gestos. A mí misma, él me amenazó a Luz Salgado, a Carmen Lozada, y yo he presentado esas pruebas. ¿Cómo la amenazó? Nos amenazó en la campaña del 2001. Él decía por plazas y por todos lugares, tratando de asusar a las personas contra nosotros. ¿Qué decía? Nos llamaba corruptas y decía que si no renunciábamos a nuestra candidatura, si éramos elegidas, nos iba a votar del Congreso. Iba a dar una ley dentro de su ignorancia, ¿no? Y su odio. Iba a dar una ley para votarnos. Nos lograron votar, ciertamente. A Luz Salgado, a Carmen Lozada las destituyeron, las inhabilitaron. A mí solo me suspendieron. Me demoraron 3 años y medio, sin ninguna prueba. Me embargaron mis bienes, me impidieron salir del país, ¿no? Y entonces... O sea que si hoy día usted ve a Alejandro Toledo, le dice, digamos, frente a frente, yo no te perdono. Lo ignoraría. No le guardo rencor a nadie. Mira, yo le tengo... Hay heridas, ¿ah? Sí, yo le tengo mucha simpatía a Marta, somos amigos, y le puedo decir, Marta, la clemencia y la misericordia nos sana, nos cura, reconcilia a la nación. Y yo me acuerdo, Martita, cuando tú estabas en los graves problemas legales, y yo te di algunos consejos, y te dije que lo importante era la paciencia, porque esas cosas que se producían eran producto del momento y de la circunstancia caliente que se vivía cuando había fenecido un régimen y aparecía otro. Pero ya pasó el tiempo, estamos en momentos, yo espero que así sea Keiko Fujimori, que piense que es un momento de reconciliación, es el camino. Yo sé que hay quienes dicen, no, hay que seguir en batalla. No, señor, el país no aguanta más. Por eso clemencia y misericordia a una persona que sabe lo que ha sufrido por su padre y sabe lo que ha sufrido por ella misma, 500 días. Keiko, tú sabes perfectamente lo que eso significa para una persona. Y para un anciano, ya que supera los 80 años, por Dios santo, la humanidad se caracteriza de la bestialidad en la clemencia y la misericordia. Bueno, muy bien, son las palabras del abogado defensor del presidente Toledo, que evidentemente está pidiendo el derecho de gracia común
al presidente Balcázar, y si esto no funcionara, él mismo lo ha dicho, va a hablar con la presidenta electa Keiko Fujimori. La propia Elian y el propio presidente Toledo están pidiendo hace rato clemencia. Le doy, por favor, porque es el Muchas original, gracias. no me lo voy a quedar. Y Le para agradezco, que quede doctor claro Tomás Caro. para que quede claro que fui defensor del Estado de Derecho en el momento en el que se abusaba de una persona, te dejo mi libro Hablando Huevadas, que es un peruanismo coloquial. Ok. Ay, doctor, cuando dos palabras conectaron con sentimiento, la defensa. Muy bien, crónica de una defensa no anunciada. Gracias, doctor. Gracias. Eso también, Este la también. declaración de Alejandro, le doy De todos Alejandro, sus porque es documentos histórico, originales, está bien. Muchas gracias.